Buen día compañeros, en este video daremos una breve explicación sobre la Revolución Rusa y los gobiernos totalitarios, espero que sea de su agrado. Comencemos. La Revolución Rusa fue un suceso de los más importantes del siglo XX, se dio en el año de 1917. Tuvo dos fases. La Revolución de Febrero ocurrida entre el 3 y el 27 de febrero de 1917 que derrocó al zar Nicolás II y la Revolución de Octubre ocurrida entre el 24 y 25 del mismo mes, organizada por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, líder del partido bolchevique. Rusia era un país atrasado en relación con el resto de Europa, tenían un gobierno que se basaba en la autocracia zarista, la nobleza tenía a su cargo el ejército eran los funcionarios y poseían la mayor parte de la riqueza, como consecuencia los trabajadores carecían de derechos laborales y tenían salarios miserables. En Rusia la economía se basaba principalmente en la agricultura aunque mantenía un sistema de producción de tipo feudal, la mayor parte de la tierra era propiedad de la nobleza. La industria en cambio había tenido un bajo índice de crecimiento, pero se desarrolló en las últimas fechas del siglo XX obtuvo un 40% de su producción. A principios del siglo XX Rusia buscó aprovechar el derrumbe de China, quería apoderarse de Manchuria para tener una salida al Océano Pacífico que no se congelara en invierno, esto ocasionó malestar en Japón, este atacó por sorpresa a la flota rusa que se hallaba en Port Arthur, dando inicio a la guerra ruso-japonesa, en la cual sale victorioso Japón, ocasionando muchas pérdidas económicas a Rusia. La entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial no contó con el apoyo de la población, la escasez de alimentos y la acción decidida de los revolucionarios rusos indujeron la revolución de 1917 que constó de dos etapas. La revolución democrático-burguesa, la cual se dio tras el fracaso de la revolución de 1905, la burguesía y la aristocracia estaban cansados de la indiferencia e ineptitud del gobierno lo cual ocasionó que se opusieran más contra el régimen zarista, también causó malestar, la violenta represión contra todo aquel que se mostrara contrario al régimen, la situación se complicó cuando el elevado costo de la guerra obligó a las autoridades a racionar los alimentos, esto dio paso a una crisis que estalló el 23 de enero de 1917. Y también la revolución socialista, que se dio debido al fracaso de la ofensiva rusa en el frente oriental durante el mes de julio, la anarquía y la demora en la instalación de la Asamblea Constituyente fueron las señales que esperaba Lenin para levantarse nuevamente en armas, por todas partes brotó el descontento, prevaleció el caos en la ciudad y zonas rurales, amén de la descomposición del ejército y la proliferación de movimientos nacionalistas. Se formó un movimiento de conservadores y liberales moderados con la finalidad de que pudiera instaurar una dictadura militar y con ello devolver la disciplina al ejército y el orden a la sociedad. A continuación veremos los gobiernos totalitarios que se dieron en la antigua Europa. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en la Europa de entreguerras creado por Benito Mussolini que se dio de 1918 a 1939. El proyecto político del fascismo es instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista, mientras su base intelectual plantea la sumisión de la razón a la voluntad y la acción, aplicando un nacionalismo fuertemente identitario con componentes victimistas o revanchistas, lo que conduce a la violencia contra aquellos que el Estado defina como enemigos mediante un eficaz aparato de propaganda. Estalinismo es un término utilizado para referirse al estilo de gobernar de Joseph Stalin en la Unión Soviética. Este término se usa generalmente de modo despectivo, o sea que conlleva la represión política, culto a la personalidad, etc. El sistema stalinista se caracterizó por autocracia y totalitarismo, capitalismo de Estado, nacionalización y colectivización forzada y controlada de la economía, sobre todo dirigida hacia los grandes latifundistas y pequeños terratenientes conocidos como kulaks. Durante su gobierno, Stalin convirtió la atrasada Unión Soviética en una auténtica potencia mundial con un crecimiento vertiginoso que nunca consiguieron los jefes de estados posteriores. El militarismo japonés se impuso en el Imperio de Japón en la década de 1930. Esta doctrina consideraba indispensable que fuera el ejército el encargado de llevar las riendas del país, y de las fuerzas armadas.
Los diversos factores que dieron origen al nacimiento y fortalecimiento de este movimiento fueron: el legado del samurái. Si bien durante el periodo Edo Japón gozó 250 años de paz, este fue regido por una élite de burócrata guerrero, o samuráis, que seguían al Bushido, el código del guerrero. La debilidad del gobierno. El gobierno de Japón durante el periodo Taisho afrontó protestas masivas, asesinatos, golpes de estado y corrupción. Este movimiento llegó a su fin después de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial franquismo. En España padecían pobreza, crisis e incertidumbre a causa de la inestabilidad política por los liberales y conservadores luego de la guerra contra Estados Unidos. El desempleo empezó a través de la caída del comercio internacional así como el cierre de fábricas. Por esa situación el pueblo empezó a manifestarse violentamente. El 17 de julio de 1936 se sublevó la guarnición española de Marruecos que estaba bajo las órdenes del general Francisco Franco. Ese levantamiento se sumó a los que surgieron en otras provincias en España. Después nombraron jefe de Estado a Franco. Este era conservador, católico y nacionalista. Creía en una política autoritaria. Las ideas de este nuevo jefe eran diferentes a las del sector más derechista del cuerpo de oficiales del ejército. En el franquismo predominó la burguesía, el Estado está sobre el individuo, economía autárquica, autosuficiente, provocada por el Estado-nazismo. Grupos de socialistas, monárquicos y nacionalistas exigieron reformas de fondo con Dios. Partidos de diferentes posturas. El de derecha quería restablecer el imperio, el de izquierda pretendía imponer un régimen socialista. La grave crisis se debía al Tratado de Versalles. El lema de la sustitución del amor a Dios por el amor a Alemania, la superioridad racial y cultural del pueblo alemán, la primacía del Estado sobre los individuos declarados, el control de la economía por parte del gobierno, partido único de Estado, partido nazi, teoría de la conquista del espacio vital necesario para el desarrollo del pueblo alemán. El nazismo terminó con la muerte de Hitler el 7 de mayo de 1945. Esto ha sido todo por el video, espero que les haya gustado. Los quiero, besitos, bye.